el análisis de riesgos y aspectos relacionados con lo que significa la gestión del riesgo en seguridad y salud en el trabajo dentro de una organización. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, que se publicó el 20 de agosto del 2011, establece la obligatoriedad de que las organizaciones tengan sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Toda organización, sin importar si es pública o privada, si es grande o pequeña, sin importar su localización geográfica u otra característica que pueda existir entre ellas, está obligada, según este requisito legal, a implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las organizaciones de tipo minero, igual que cualquier otra organización en nuestro país, a partir de la adopción de esta ley, tienen esta obligatoriedad. Debemos hacer la anotación seguramente de que ya las organizaciones mineras, debido a que venían muchos años antes del 2011 ya trabajando el tema de seguridad y salud en el trabajo de una manera mucho más eficiente, si queremos utilizar esa palabra, que otras organizaciones, de repente el detalle a este nivel no va tanto por los titulares mineros, sino por las contratistas, subcontratistas o empresas conexas, que muchas veces son empresas pequeñas, empresas de comunidad, que se formaron a partir de las personas que vendieron los terrenos a estas empresas que ahora realizan su actividad en esas zonas, y que debido a los compromisos sociales o a los compromisos legales que existen con el país, han entrado a proveer servicios a los titulares mineros y muchas veces no tienen una idea clara de lo que es la obligatoriedad de estos requisitos y mucho menos de la implementación. Es entonces un requisito legal para todas las organizaciones implementar sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen como objetivo general la generación de ambientes seguros y saludables para las personas. Y como objetivo complementario, porque hay que tener en cuenta una cosa, todos los sistemas de gestión, cualquiera de ellos, los sistemas de gestión de calidad, los sistemas de gestión medioambiental, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todos los sistemas de gestión tienen una perspectiva eminentemente preventiva, previenen algo. Entonces, si bien un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está orientado a generar ambientes seguros y saludables, otro objetivo, de repente el más importante, relacionado con esta perspectiva preventiva de los objetivos preventivos de los sistemas de gestión, es que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está orientado a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en las personas que trabajan en esa organización, visitantes, o incluso esta idea y este objetivo se hace extensivo a la comunidad en general. Es decir, si usted va a una organización, en esa organización deberían proporcionarle un ambiente seguro y saludable, y aunque usted no sea trabajador de esa organización, debería evitarse que se genere un accidente de trabajo hacia su persona o una enfermedad ocupacional. Este objetivo de evitar enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo en las organizaciones hace que, como parte de estos sistemas de gestión, las organizaciones empiecen a gestionar los riesgos. Y para gestionar estos riesgos existen una serie de estrategias, una serie de propuestas, y dentro de estas estrategias y propuestas, una que se utiliza mucho dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es aquella que consiste en, primero, identificar los peligros existentes en la organización. Luego de que se identifican estos peligros, se los evalúa, se los califica y se los cuantifica, y luego de que se hace eso, se evalúan los riesgos. Y después, la cosa no queda ahí, sino que después de que se los ha evaluado, es decir, si el riesgo es alto, moderado o bajo, después de que se ha llegado a las conclusiones, se establecen medidas que permitan hacer el seguimiento de lo que se ha obtenido hasta ese momento, que se conoce con nombre de controles, y que complementan esta gestión de riesgos. Entonces, la idea o el concepto de gestión de riesgos sería la siguiente, un concepto podría ser el siguiente. La gestión de riesgos es un conjunto de actividades que se realizan en una organización con la finalidad de disminuir o minimizar
minimizar lo máximo posible los riesgos asociados a la generación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y dentro de las estrategias para gestionar los riesgos, ¿sí?, una de ellas es aquella en la cual el riesgo tiene que ser evaluado. Pero para que el riesgo sea evaluado, inicialmente tiene que identificarse el peligro. Y luego de que se ha identificado, como parte de esta gestión, se tienen que determinar algunas actividades y algunas acciones con la finalidad de controlar ciertos aspectos que hacían que estos riesgos se incrementen. Y aparece esta expresión que es muy ampliamente conocida: identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles y per se. He podido tomar conocimiento de que en muchos contextos se dice que HIPER es una metodología. Sin embargo, luego de lo que he aprendido sobre los sistemas de gestión, he llegado a la conclusión de que en realidad el HIPER, utilizando esa sigla, este acrónimo, en realidad no es una metodología. El HIPER en realidad lo que es un momento dentro de los sistemas de gestión. Debemos nuevamente poner nuestra mirada sobre los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión son actividades planificadas, organizadas, administradas y dirigidas, orientadas a lograr ciertos objetivos. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya les mencionaba, buscan conseguir el objetivo de generar ambientes seguros y saludables y evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Pero cualquier sistema de gestión, no solamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no empieza en actividades relacionadas a la gestión de riesgos, sino que todos estos sistemas empiezan un poco antes. Y es bien sabido, seguramente se ha escuchado en algún momento, que el punto de partida de los sistemas de gestión son las políticas de gestión. Un sistema de gestión no nace si es que no existe previamente una política. Entonces, cuando hablamos de sistemas de gestión decimos, el punto de partida es la política. En el caso de seguridad y salud en el trabajo, el punto de partida del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la política de seguridad y salud en el trabajo. Pero una cosa es el punto de partida y otra cosa es lo que cimienta el sistema de gestión. Al igual que una construcción, una edificación, un edificio, ¿sí?, para que pueda permanecer en el tiempo, tiene que tener buenos cimientos. Para que se logren los objetivos de un sistema de gestión, no basta con tener una perspectiva o una idea de lo que queremos hacer, que sería la política, sino tiene que existir un cimiento adecuado. Y ese cimiento dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Precisamente de las actividades que se hacen para identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles, depende todo lo que venga en adelante. Todo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una de las falencias más importantes que tenemos en nuestras organizaciones en el momento actual en nuestro país, y seguramente en muchos países del mundo, es el hecho de que no le prestamos la importancia necesaria a este HIPER. Y lo hacemos generalmente orientado exclusivamente a la prevención de incidentes y accidentes de trabajo. Pero no orientamos el HIPER a la prevención de enfermedades. Esa es una falencia. Otra falencia es que creemos que dentro de las múltiples actividades que hay en un sistema de gestión, el HIPER es un momento más. Cuando vuelvo a hacer hincapié en esto, el HIPER no es un momento más. Es un momento dentro de las actividades, pero no es un momento más. Porque es un momento tan relevante que podríamos, si es que tratamos de hacer una conversación, una comparación con las edificaciones, considerar al HIPER como el cimiento de una edificación. El HIPER no es una pared más en una edificación, es el cimiento. Si quitamos una pared, ponemos una ventana. Si quitamos la ventana, por último podemos poner unas persianas. Pero si quitamos el HIPER, el edificio se cae, porque el HIPER es el cimiento. Entonces, un segundo problema que tenemos en las organizaciones es que se subestima el HIPER y se lo simplifica demasiado, se lo hace incompleto.
Y esto genera que en adelante haya problemas, uno, para la gestión de los riesgos, dos, por ejemplo, para hacer adecuados exámenes ocupacionales, que son formas de controlar las enfermedades ocupacionales, y tres, por ejemplo, que no se puede establecer buenas medidas para hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Todo eso cuando el IPER no se ha generado adecuadamente. Si tratamos de dar un concepto de lo que es IPER, porque hasta el momento hemos dado algunas ideas, un concepto podría ser el siguiente, y vamos a tomar el modelo OSAS. Ustedes deben conocer que en el mundo existe una norma internacional que se conoce como OSAS 18001, la última versión 2007, OSAS 18001-2007, es así como nos referimos a esta norma. Y esta norma es una que nos proporciona requisitos que podemos implementar y que junto a otras directrices nos permiten establecer en nuestras organizaciones, establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta norma OSAS, que tiene varios requisitos, divididos en 6 grandes grupos: requisitos generales, política de seguridad y salud en el trabajo, planificación, implementación y operatividad, verificación y revisión por la dirección. En el tercer momento, que es el momento de la planificación, este momento de la planificación del sistema de gestión tiene 3 etapas. Y la primera etapa empieza precisamente por la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles. Eso significa que bajo la perspectiva de OSAS 18001, identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles es un momento de planificación en el sistema de gestión. Muchas veces, haciendo un paréntesis, hemos ido a organizaciones a realizar auditorías y les preguntamos qué tanto están avanzando en sus sistemas de gestión y nos contestan: pues estamos muy avanzados porque es un año que estamos haciendo el IPER. Pero si ustedes sacan su línea, el IPER es un momento de la planificación, no es un momento de la implementación. Por lo tanto, el avance de esa organización en seguridad y salud en el trabajo, a pesar de que tiene 2 años haciendo el IPER o 1 año haciendo el IPER, es aún muy pobre. Porque el IPER no es más que un momento temprano, muy importante, el cimiento del sistema de gestión, pero un momento temprano dentro de la gestión general y del logro de objetivos. Recordemos, no perdamos el horizonte, los objetivos son generar ambientes seguros y saludables, evitar accidentes y enfermedades de trabajo. Bajo esta perspectiva de OSAS 18001-2007, el IPER, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, podría conceptualizarse como un momento dentro del sistema de gestión constituido por actividades orientadas, uno, a identificar los peligros que existen en las organizaciones. Peligros como el ruido, el polvo, los de tipo ergonómico, los de tipo psicosocial, los de tipo biológico. Luego de hacer esa identificación, se procede a hacer su cualificación, es decir, clasificarlos, ¿sí? Y se procede a describirlos, pero lo más importante que viene luego, se procede a cuantificarlos. ¿Cuánto ruido existe? ¿Qué concentración de polvo hay? ¿Qué concentración de contaminantes biológicos existen? ¿Sí? Se valoran los riesgos ergonómicos, etcétera, etcétera. Y una vez que se ha hecho esa valoración de los riesgos, se procede a evaluar el riesgo en sí. El riesgo se define como la probabilidad de sufrir un daño. En el caso del riesgo ocupacional, tenemos que decir que el riesgo ocupacional es la probabilidad de que se produzca un daño vinculado a la exposición a estos peligros. Cuando ya tenemos los peligros, cuando analizamos la cantidad de personas que existen en la organización, cuando analizamos el tiempo al que se encuentran expuestos, nosotros podemos hacer un segundo momento en el que evaluamos el riesgo y decimos el riesgo es alto o bajo. Y en un tercer momento, a esos riesgos que los encontramos altos, los gestionamos de manera prioritaria, y a los que los encontramos bajos, los tenemos en observación para tomar medidas posteriormente. Entonces, el IPER sería un momento dentro del sistema de gestión constituido por actividades fundamentales para poder establecer los controles que vienen luego, y con esos controles, ¿sí?, y los resultados de esta evaluación, determinar objetivos específicos que me permitan diseñar programas, y esos programas son los que más adelante, precisamente al ponerlos en práctica, van a constituir la implementación del sistema de gestión
y son los que me van a determinar la eficiencia o no eficiencia del sistema. Muy bien. Hasta acá hemos podido conversar algunos aspectos teoréticos, algunos aspectos de perspectiva relacionados con los sistemas de gestión. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es ver la forma como es que algunas instituciones han planteado la manera en que se debería realizar esta evaluación de riesgos. Y vamos a empezar analizando una que está propuesta en nuestro país, en el Perú, y que está expresada en el anexo 2 de la Resolución Ministerial 148/2007, que es la Guía de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Y acá se presenta una metodología que permite hacer esa evaluación de riesgos de la que hemos hablado, y en esta metodología se dice que la evaluación del riesgo se realiza a través de la determinación de una expresión que se conoce como nivel de riesgo y que ustedes pueden observar acá está expresada como NR, nivel de riesgo. Ahora, este nivel de riesgo, que es el que permite la evaluación del riesgo de la que hemos estado hablando, se calcula en base a 3 variables. Una que se conoce como probabilidad, a la que vamos a llamar P, otra que se produce y otra que se conoce como severidad, a la que vamos a denotar como S. Entonces tenemos que el nivel de riesgo matemáticamente expresado sería equivalente al producto resultante de la probabilidad de que ocurra un daño por la severidad de la consecuencia. O sea, NR, como ustedes pueden apreciar, igual a P por S. Ahora, ¿y de dónde sacamos los valores de probabilidad y los valores de severidad? Pues estos valores también salen según la recomendación normativa de la siguiente forma. La probabilidad está en función a 4 aspectos. 4. El primero de ellos lo vamos a denotar como A. Este A corresponde al número de personas expuestas. El segundo lo vamos a denotar como B y corresponde a la frecuencia de la exposición. El tercero lo vamos a denotar como C y corresponde al procedimiento existente. Debo hacer un paréntesis acá y mencionar qué cosa es un procedimiento. Los sistemas de gestión suponen que dentro de una organización las actividades que se realizan deben ser ordenadas y deben ser estandarizadas, de tal manera que se permita la reproducibilidad. El término ordenado me parece que queda bastante claro, pero cuando digo estandarizado debo aclarar algo. Estandarizado significa que si una persona realiza ciertas actividades del sistema de gestión hoy, y el próximo año viene a esta organización una persona distinta a participar del mismo sistema de gestión, las actividades que realice deben ser muy parecidas. Para que esto se logre, ¿sí? Para que esto se logre, se requiere que en la organización existan procedimientos. Y es que los procedimientos son conjuntos de pasos o formas como se realizan ciertas actividades para cumplir un objetivo. Esos son los procedimientos. Las organizaciones que tienen procedimientos pueden realizar actividades de la misma manera con diferentes personas y en diferentes tiempos. Y esto garantiza un concepto que también lo mencioné hace un momento, que es el de reproducibilidad. Es decir, lo que yo hago en este momento en mi organización como parte del sistema de gestión, lo puede hacer otra persona el año subsiguiente con resultados muy parecidos seguramente porque sigue el mismo procedimiento. Las organizaciones que tienen procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, está comprobado, tienen mejores resultados en los objetivos de seguridad. Y es por eso que los procedimientos, si es que existen o no, son una variable que va a condicionar el resultado de la probabilidad. Entonces, el tercer aspecto era que íbamos a denotarlo con C, si existe o no un procedimiento, y el último es la capacitación. Porque la capacitación también es importante para que los trabajadores tomen conocimiento de lo que realizan en su actividad, y los que son capacitados pues obviamente están en condiciones de mejor ventaja con respecto a los que no fueron capacitados en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pasando brevemente lo que está expresado en esta diapositiva, la evaluación del riesgo se hace a través de la determinación del nivel de riesgo, NR, y el nivel de riesgo depende de 2 variables.
la probabilidad de que ocurra un daño representado por P y la severidad de la consecuencia representado por S. Hablando del primer aspecto, la probabilidad está determinada por 4 variables, A, B, C y D. La primera, el número de personas que están expuestas, es diferente a la organización que tiene expuestos a 10 a la que tiene 20. Obviamente la que tiene 20 pues es una organización de mayor riesgo. Es diferente el aspecto B, la frecuencia de la exposición. El trabajador que esté expuesto durante 3 horas al ruido tiene menos riesgo que el que esté expuesto 8 o si esté expuesto 12. En tercer lugar, si existe un procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando existen procedimientos, los trabajadores van a poder seguir ciertos lineamientos previamente establecidos con criterios técnicos que cuando no existen, en que posiblemente los trabajadores poco entrenados o capacitados desvíen sus actividades y al mismo tiempo desvíen el cumplimiento de los objetivos del sistema. Y por último, la capacitación expresada en D, y el cálculo se hace de manera aritmética sumando cada uno de estos puntajes, como vamos a ver en las diapositivas subsiguientes. Con respecto al tema de la probabilidad, este cuadro es importante que ustedes le presten atención. En la parte izquierda, la primera columna dice índice. Es decir, se asignan los valores 1, 2 y 3 para cada una de las variables que había mencionado previamente. Recuerden, miren, observen arriba, están las letras A, B, C y D. A, personas expuestas. 2, exposición al riesgo, que es B, bueno, acá salió en la última columna. C, procedimientos existentes. Y D, capacitaciones. Entonces, hablando de cada una de ellas, vamos a hablar de cada una de ellas. Personas expuestas, que era el componente A, la letra A. Si son 3 las personas expuestas a un determinado peligro, se asigna el índice o el valor 1. Si son 12 personas, se asigna el valor 2. Y si son más de 12, se asigna el valor 3. Debo mencionar que para el caso anterior hablamos de 4 a 12, ¿no es cierto? Si son 3 o menos, 1. Si son de 4 a 12, 2. Y si son más de 12, 3. Con respecto a lo que es exposición al riesgo, el aspecto B que está en la columna de la derecha, ¿sí? Si la exposición es al menos una vez al año, le damos índice 1. Si por el contrario no es una vez al año, pero tampoco es una vez al mes, 2 veces al año, 3 veces al año, hablamos de esporádicamente y también le asignamos valor 1. Si es una vez al mes como menos, ¿sí? Le damos el valor 2, o si es eventualmente. Llamamos eventualmente cuando puede llegar a ser 2 veces al mes, 3 veces al mes. De tal manera que todos los meses tenemos más de un evento, le llamamos eventual. También le damos el valor 2. Si es una vez al día, esto ya aumenta, ¿no? Si es una vez al día, la exposición, le damos el valor 3, y si es permanente, igual le damos el valor 3. Ahora, quisiera que se fijen en las columnas del centro, empezando por la que dice C, procedimientos existentes. Hemos dicho o hemos tratado de dar a entender la importancia de estos procedimientos. Pues si existen procedimientos, pero ojo, empecemos de repente por abajo. Si es que no existen procedimientos, el valor es 3. Una organización que no los tiene. Ahora, si tienen procedimientos, subimos, empezamos por abajo, recuerden. Existen parcialmente procedimientos, pero estos procedimientos no son satisfactorios o no son suficientes para las actividades que tienen que desarrollarse, el valor que le damos es 2. Y desde luego, si es que existen procedimientos y estos procedimientos son suficientes y satisfactorios, le damos el valor 1, ¿no? Entonces, el valor de que no existan es 3 y si existen, 1. Y por último, el tema de capacitación, expresado con la letra D. Si el personal, empecemos nuevamente por abajo, por favor. Si el personal no está entrenado, no toma acciones de control, no ha sido capacitado, le damos el valor 3. Si el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, ojo, le damos valor 2. Y si encontramos personal entrenado que conoce el peligro que estamos identificando y al mismo tiempo lo gestiona, lo previene, ha sido capacitado para eso, le damos valor 1. Si se dan cuenta, ahí tenemos los valores que se asignan a cada uno de los criterios de los que depende la probabilidad. Y recordemos, de acuerdo a la diapositiva anterior, que la probabilidad se calcula por la suma aritmética de cada uno de ellos. Por lo tanto, podemos, teniendo en cuenta que cada criterio va de 1 a 3,
podemos sacar la conclusión de que la probabilidad como mínimo es 4 y como máximo es 12. Y vamos a ver las siguientes diapositivas, donde vamos a ver ahora el tema de severidad. ¿Sí? Cuando hablamos de severidad, el índice también va de 1 a 3. ¿Sí? La severidad, recuerden ustedes, se expresaba de acuerdo a qué tan importante o qué tal impacto tuvo la consecuencia. La severidad se puede clasificar en 6 aspectos. Dos tienen un valor determinado. Por ejemplo, si la lesión es sin incapacidad, por ejemplo, un golpe o simplemente un golpe, le daríamos el valor de 1. Si por el contrario la lesión asocia incomodidad y disconfort, igual le damos el valor de 1, ¿no? Entonces, una persona se golpea contra la pared al resbalarse, pero no tiene dolor, ni siquiera en ese momento, ni luego, no tiene disconfort, pues le damos valor 1. Si por el contrario, esa persona al golpearse en la pared se genera un malestar posterior y persistente en el hombro, por ejemplo, también le damos el valor 1, disconfort e incomodidad. Pero si ya la lesión trae incapacidad temporal, por ejemplo, esta misma persona caminando se dobla el tobillo, ¿sí? Y producto de esa lesión en el tobillo se genera un esguince, y ese esguince le genera que le pongan una bota de yeso, estamos hablando de una lesión con incapacidad temporal. O daño a la salud que va a ser reversible, porque eso se va a solucionar en unas 4 o 5 semanas, le damos el índice 2, el valor 2. Pero si por el contrario, producto de eso o de otra actividad, cambiemos el ejemplo, la persona se cortó un dedo haciendo actividades utilizando una sierra circular, hablamos de una lesión con incapacidad permanente, por ejemplo, y daño a la salud irreversible, le damos el valor 3. Entonces ahí tenemos, de acuerdo a la consecuencia, la valoración que se da. Recordemos, antes de ver la siguiente diapositiva, la primera que vimos, o una de las primeras que vimos, donde la evaluación del riesgo se basaba en el nivel del riesgo, y el nivel de riesgo se calculaba matemáticamente al multiplicar la probabilidad de daño con la severidad de la consecuencia. Ya hemos visto cómo se calcula la probabilidad y dijimos que como mínimo valor tiene 4 y como máximo tiene 12, ¿no es cierto? Y hemos visto también la severidad y hemos visto que la severidad como mínimo es 1, como máximo es 12. Por lo tanto podemos calcular 3, como máximo la severidad es 3. Por lo tanto podemos sacar la conclusión de que el nivel de riesgo como mínimo es 1, ¿sí? Y como máximo puede tener 36. ¿De acuerdo? Con esa conclusión podemos ir a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar lo siguiente, miren. Que luego de hacer los cálculos, si el puntaje es 4, decimos que el grado de riesgo es trivial, lo representamos por T. Si al hacer el cálculo, ¿sí?, el valor encontrado es de 8, el puntaje es de 8, hablamos de un riesgo tolerable. Si es de 16, de un riesgo moderado. Si es de 24, de un riesgo importante. Y si es de 36, de un riesgo intolerable. Esto habría que vincularlo, la palabra tolerable, habría que vincularlo con lo que mencionan diversas normas y los conceptos teóricos acerca del riesgo. Si usted se puede dar cuenta, en ninguna circunstancia, encontramos que el riesgo es inexistente. El riesgo siempre va a existir. Pero puede suceder que el riesgo sea trivial o sea tan simple, o en el peor de los casos, sea intolerable. ¿Qué es lo que se acepta dentro de una organización? Según lo que propugna OSAS 18001-2007, lo que se acepta es lo que se conoce como riesgo tolerable. Antes de la versión de OSAS 18001-2007 se hablaba de riesgo aceptable. Esto ya ahora es desconsiderado. Lo que se habla de riesgo tolerable, es decir, el riesgo siempre existe, teóricamente hablando, ¿sí?, y prácticamente también. La pregunta es, ¿qué riesgo aceptamos? Pues el riesgo que aceptamos es lo que se puede tolerar en una organización, riesgo tolerable. Y de alguna manera esas palabras están vinculadas con esto. Ahora, una vez que tenemos ese cálculo del nivel de riesgo, ¿sí?, ahora podemos establecer este cuadro en el cual se establece una clasificación del riesgo.
Este cuadro, si ustedes miran, tiene componentes muy parecidos a los que hemos estado hablando. Es un cuadro de doble entrada en el que en la columna vertical ustedes pueden ver en la parte izquierda dice probabilidad, y hablamos de probabilidades altas, medias y bajas, y al otro lado dice consecuencia, y las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas o extremadamente dañinas. Los valores que ustedes encuentran ahí numéricos son valores relacionados con los que hemos calculado, el nivel de riesgo. Por ejemplo, en la parte inferior derecha, en el extremo inferior derecho, ustedes pueden ver intolerable. Y es que se habla de intolerable cuando el nivel de riesgo está entre 25 y 36. Pero, si el valor de riesgo coincide con un nivel de riesgo intolerable, 25 o 36, la probabilidad en ese caso de que suceda un evento es alta. Y si vamos a la consecuencia, diremos que la consecuencia es extremadamente dañina. Utilizamos esa expresión. Si vamos, por ejemplo, al cuadrángulo que está inmediatamente encima, ustedes ven, dice 17 a 24. 17 a 24. Se habla de importante, pero en términos de probabilidad, la probabilidad se expresa como media. Y en términos de consecuencia, sigue siendo extremadamente dañino. Si por el contrario, vamos, por ejemplo, a la parte más inferior, pero al cuadrángulo del lado izquierdo, donde dice 9 a 16, 9 a 16, usted puede ver que, de acuerdo al cuadro anterior, esto es moderado. Sin embargo, la probabilidad es alta. Pero cuando vemos la consecuencia, lo que ha hecho que ese nivel de riesgo, a pesar de que hay una probabilidad alta, no sea un nivel de riesgo tan elevado como 20 o 30, es precisamente que la consecuencia no es muy alta, ligeramente dañina. Entonces, este es un cuadro que nos permite sacar algunas definiciones también a partir de los valores numéricos generados como producto del cálculo del nivel de riesgo. Y acá tenemos en este cuadro la interpretación del resultado de los niveles de riesgo. ¿Qué significa haber encontrado un nivel de riesgo en NR trivial 4? La interpretación o significado en el campo práctico es la siguiente. Recuerden que nosotros identificábamos peligros, ¿para qué? Para saber qué tenemos en la organización, clasificarlos y luego medirlos. Luego de que los medimos, ¿qué cosa hacemos? Pues evaluamos el riesgo. Y luego de que evaluamos el riesgo, ya tenemos el nivel de riesgo. ¿Es para qué hacer? ¿Qué cosa hacemos? Pues este cuadro me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces, el nivel de riesgo es 4, considerado como trivial y visto en las tablas anteriores, significa que no se debe comenzar ninguna acción, sino que se tendrá que observar simplemente este riesgo. Si el nivel de riesgo es de 5 a 8, catalogado o categorizado como tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requiere, pueden leer ustedes, comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control a ese nivel, para esos peligros. Si el nivel de riesgo está entre 9 y 16, categorizado según lo que hemos visto como moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Si el nivel de riesgo está entre 17 y 24, categorizado según lo que hemos visto como importante, no debe comenzar, miren, no debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Las demás cosas ustedes las pueden apreciar de forma personal. Y si el riesgo está entre 25 y 36, categorizado como intolerable, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, ojo, debe prohibirse el trabajo. Entonces, esta tabla me da algunas acciones que van a ser lineamientos para que nosotros podamos entender lo que significa los valores que hemos encontrado. Muy bien, entonces, como comentarios finales, simplemente decirles lo siguiente. La evaluación de riesgos constituye, dentro del esquema de gestionar el riesgo, ¿sí? Hablamos de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, porque existen muchos otros tipos de riesgos. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, la evaluación de riesgos constituye un pilar fundamental para el logro de los objetivos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para poder operativizar esta evaluación de riesgos, existe un momento dentro de los requisitos de los sistemas de gestión,
ubicado en la etapa de planificación del sistema, que consiste en identificar los peligros, evaluar los riesgos, determinar los controles. Lo que clásicamente nos hemos acostumbrado a escuchar o denominar como IPE. Hemos conversado algunas cosas acerca de la evaluación de riesgos, su importancia, hemos dicho que es el pilar de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de las acciones que se tengan que hacer. Hemos hablado un poco de la perspectiva de los sistemas de gestión y su naturaleza preventiva, y hemos terminado analizando un documento técnico peruano en el que se expresan algunas sugerencias de la manera, y digo sugerencias porque existen otras muchas, tanto nacionales como internacionales, de la forma como es que se lleva a cabo este proceso de la evaluación de riesgos. Espero que lo que se ha podido presentar sea de utilidad para cada uno de ustedes, haya sido entendible y contribuya a mejorar su comportamiento como parte de las organizaciones en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.